¿Qué tal? Buenas noches. Hoy iniciamos con la tercera clase de la etapa final de formatos de voz. Hoy vamos a trabajar la práctica de narración documental y podcast. Así que bienvenidas, Fanny y Matilde. Me da gusto verlas por acá. Ahí ya se está uniendo Joyce. Así que con 3 estudiantes vamos a empezar muy bien la sesión. Y las personas que no han podido reunirse con nosotros hoy en la clase bueno, esperamos que puedan ver la grabación que justamente estamos iniciando ahora. Como les decía, vamos a trabajar los formatos de voz de narración documental y también de podcast. Y pues también en la parte final vamos a dar algunas instrucciones de las cuales siempre estamos hablando sobre el complemento de esta clase. Así que bienvenida Joyce, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, aquí llegando un poquito tarde, pero ya estoy aquí. Me da gusto, sí, bienvenida. Bueno, entonces, la pregunta de siempre, ¿tuvieron oportunidad de ver el video de la clase? Si Yo no, no tuve tiempo de verlo. muy bien. Matilde tampoco. Muy bien. Joyce, No me quedó chance, lo siento. no, está bien, muy bien. Solo esto me da un referente para saber si puedo hablar un poco del tema en cuanto a teoría o si lanzamos de una vez la práctica o preguntas. Entonces no hay ningún inconveniente. Para ampliar un poquito, igual las invito a que puedan ver el video durante estos días. Este es un video corto también. Aquí se abordan 2 temas, precisamente la narración documental y la parte del podcast, que son 2 tipos de locución diferente. En la narración documental, pues tenemos esa parte, o sea, que es un texto, tenemos un guión tal cual y vamos a apoyar el contenido que tenemos con imágenes, ¿verdad? Porque es siempre, bueno, un reportaje, un documental en su mayoría tiene imágenes y nosotros le damos la voz, ¿verdad? Como narración, ya sea que podamos ser como que somos nosotros los que estamos contando, o sea, estamos a cuadro, por decirles así, que hay una persona a la que le estamos haciendo un tipo de voiceover y entonces le estamos contando a la audiencia que nosotros estamos ahí, pero obviamente en nuestro idioma. O si no, pues estamos haciendo una narración como un testigo nada más y entonces vamos acompañando las imágenes para mantener cautiva a la audiencia. Esto, el tener imagen nos apoya mucho porque o sea, la gente es visual. Entonces, bueno, en su mayoría es visual, entonces va viendo la imagen y nuestra voz los está acompañando, les está brindando información de acuerdo a lo que está viendo en imágenes. Lo importante acá es no sonar plano. A veces decimos, no, es que una narración documental pues va muy institucional, no podría llevar intenciones, pero depende mucho el tipo de documental, ¿verdad? Porque él también es a qué grupo está dirigido, sobre qué tema vamos a hablar. Si es un tema científico, pues va un poco más sobrio. Si estamos hablando de animales, flora, fauna, y pues tiene mucho color la imagen, entonces nos permite sonreír y no ser tan sobrios, sino que ser un tanto coloquiales. Obviamente vamos a recibir la instrucción del productor o de quien nos contrate para darle la línea que necesita o que requiere. En muchas ocasiones no podemos tener la imagen, pero con alguna idea que nos dé el director o el productor, podemos ya saber cómo va a ser la secuencia de nuestra voz. Y pues tenemos el texto. Aquí lo importante es manejar muy bien la dicción, o sea, vocalizar, articular muy bien. Obviamente también hacer ejercicios de respiración, de dicción, de fonación previo a hacer la grabación. Y eso nos va a permitir que nuestra cavidad bucal pues esté ya ejercitada y entonces no tengamos dificultades al momento de grabar. Importante, cuando estamos haciendo alguna grabación y, por ejemplo, la narración documental que sí necesita que pronunciemos todas las letras de todas las palabras, porque nuestro idioma español es muy versátil, es muy variado, es muy rico, entonces sí podemos
tener palabras específicas para contar lo que estamos narrando o el guión que tenemos. Pero sí es importante que no se nos escape la pronunciación de ninguna letra, a no ser de que haya un nombre o en inglés o en algún otro idioma. Si tenemos algunas palabras o conceptos en otro idioma, sería importante de que pudiéramos buscar para, si no conocemos la pronunciación, buscar cómo se pronuncia para darle también la atención adecuada. Y si no tenemos la imagen, pues lo importante también es recordar esa última clase que nos da el maestro Otto, que realmente considero que donde sea, nosotros debemos recordarla, el texto, el contexto y el subtexto. Con eso ya, haciendo ese análisis rápido, podemos tomar en cuenta algunos aspectos que nos van a permitir darle la intención adecuada y, por supuesto, recibir o ser humildes al recibir las indicaciones de quien nos está dirigiendo, ¿verdad? ¿Alguna duda o comentario hasta acá? ¿No? ¿O Fanny? No, ninguno. Muy bien. Yo creo que sí hemos visto documentales, ¿verdad? Y entonces depende del tipo de documentales, así como vemos al locutor o a la locutora, porque eso también depende, ¿verdad? Depende a qué está enfocado, cuál es el tema del documental, es que se requiere la voz. No es que, ay, mi voz no sirve para documentales, no, sino que, por ejemplo, vamos a hablar de un tema científico, entonces vamos a necesitar la sobriedad de Matilde, ¿verdad? Pero Fanny y Joyce también hicieron el casting, pero no es porque no estén bien sus voces, sino que no se adapta para el contenido que se requiere. Entonces, por eso eligen a Matilde. Pero, por ejemplo, quieren hacer un documental donde sea de la industria del anime en, en Asia. Entonces, es más, una voz un poco más juvenil. Entonces, bueno, Fanny puede ganar el casting, ¿verdad? Y si no, también puede ser, estamos hablando de algo histórico y entonces va a ser Joyce quien gane el casting, ¿verdad? No es que nuestras voces sean malas, sino que depende el tipo de documental que requiera la voz, ¿verdad? O sea, no porque digamos, no quede, no es eso, sino que no es mi voz precisamente para ese documental. Y pues obviamente seguir haciendo casting hasta que quedemos, ¿verdad? Que los que no quedemos en un casting, que eso no nos detenga. Bien, ahora vamos a darnos de una vez con la parte del podcast. El podcast viene a hacer un tipo de programa como radio, ¿verdad? Puede ser una revista, era un contenido de entrevistas, donde nosotros seamos el entrevistador y vamos a tener invitados. Puede ser un podcast de dramas, de audiodramas, o puede ser un podcast de farándula, em, o de un tipo de revista musical, ¿verdad? O sea, el podcast es muy variado y va a un grupo objetivo específico. Y aquí se reduce mucho el target group, ¿verdad? Porque entonces, entre más específico sea nuestro grupo, vamos a saber qué es lo que le podemos brindar, qué es lo que necesita. Y entonces, no es que, vamos a tener pocos seguidores, no, sino que vamos a tener los seguidores que realmente necesitamos respecto al contenido que estamos brindando. Y cuándo publicar, cómo publicar, eso va a depender de a quiénes nos queremos dirigir, cuáles son los temas que vamos a abordar, cuánto tiempo va a ser también nuestro podcast. Porque, por ejemplo, cuando estamos empezando, si queremos trabajar un podcast respecto a nuestra profesión, por ejemplo, fuéramos psicólogas, ¿verdad? Entonces yo quiero hacer un podcast de contenido de valor sobre psicología. Bueno, pero entonces decir psicología ya puede ser algo muy general. No, pero la psicología infantil, bueno, entonces ya estamos reduciendo el campo, ¿verdad? Son para adultos que tienen
que tienen las niños, ¿verdad? Bueno, pero es psicología infantil de 0 a 7 años. Entonces mi podcast va dirigido a padres de familia que estén con hijos de esas edades, ¿verdad? Va a ser de 0 a 7 años, pero que tengan alguna capacidad especial o que también se nombre como discapacidad. Bueno, entonces vamos reduciendo. Y así vamos reduciendo nuestro grupo objetivo, pero sabemos exactamente qué contenido le vamos a dar. Si estamos empezando, puede ser de que hagamos un podcast de 5 minutos, pero cuando ya llevamos 6 meses, un año, porque esto nos va dando más habilidades para hablar y también nos permite investigar más, porque no es solo quedarnos con el conocimiento que ya tenemos, sino que alguien nos va a comentar y entonces eso nos va a permitir, le interesa esto, entonces lo voy a investigar. Y eso te permite mucho más fluidez e incluso más tiempo. Yo consumo mucho podcast y me he dado cuenta que cuando empiezan los especialistas con sus podcasts, tienen 3 minutos, 6 minutos, hasta 10 minutos máximo. Y luego se van a un año, 2 años después, hacen podcast de 30, de 45 minutos. Pero eso sí, va con el tiempo, o sea, con esa práctica que vamos haciendo con el tiempo de especializarnos, ¿verdad? Y obviamente el tiempo también va a depender de que no nos salgamos del tema central, ¿verdad? Porque entonces ya no estamos dando el contenido deseado y podemos aburrir y entonces ya no le vamos a gustar a la gente. Hay muchos factores que debemos tomar en cuenta para hacer una producción de esas. No es difícil, por supuesto, todos podemos hacerlo, pero sí necesitamos prepararlo. No solo decir, ay, me voy a improvisar un podcast. No, hay que prepararlo. Y en la Academia de Otto Salamanca, pues tenemos el beneficio de que hay mentorías que están con el tema específico del podcast. Si no estoy mal, hay como 2 o 3 mentorías, aparte del video que está para la clase, ¿verdad? Entonces, ustedes que están como alumnas de la Academia Otto Salamanca, tienen disponible la biblioteca de mentorías, incluso mentorías que se han dado cuando ustedes no eran alumnas y pueden ver las más de 100 mentorías que están ahí disponibles y de los temas que ustedes puedan interesarse. En este caso, pues estamos hablando específicamente del podcast. Hay como 2 o 3 que el maestro Ricardo ha compartido con nosotros, ¿verdad? Entonces, si a ustedes les llama la atención este tipo de formato de voz, pues no se detengan. Necesitan información, está ahí en las mentorías y adelante, ¿verdad? Con lo que se tenga, con el recurso que se tenga, ¿verdad? Ahorita, antes de que empezáramos la grabación de la clase, Fanny me estaba comentando, perdón, lo voy a tomar, Fanny, pero me pareció muy interesante. Fanny encontró una aplicación que se puede utilizar para dispositivos, tanto computadoras como celulares, que disminuye el ruido de ambiente. Entonces, hacemos nuestro espacio, lo adaptamos, gracias, se llama Sanas, dice. Entonces, adaptamos el espacio a como podemos, nuestra habitación, una esquina o algún espacio que podamos tener, o si no, pues el closet, ¿verdad? El guardarropa que nos pueda ayudar. Pero si ya tenemos una aplicación como la que nos comentaba Fanny, entonces nos estamos ayudando, ¿verdad? Y conforme vamos creciendo en esta profesión de ser artistas de la voz, pues vamos a recibir remuneración y eso nos va a permitir adquirir un mejor equipo, ¿verdad? Pero como bien lo ha mencionado también el maestro Otto en algunas mentorías, de nada nos serviría tener un micrófono de unos $2,000, $3,000 si nuestro espacio no está adaptado, ¿verdad? Entonces, enfocarnos primero en el espacio y hasta con el micrófono del teléfono podríamos grabar toda vez no tengamos ruido en el ambiente, ¿verdad? Así que con el recurso que tenemos, con ese podemos empezar y poco a poco recibiendo remuneraciones al respecto o siendo artistas de la voz, vamos a poder mejorar nuestro espacio, nuestro equipo y por supuesto vamos adquiriendo más habilidades en esto de ser artistas de la voz. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, vamos a la parte de la práctica.
Guiones documentales. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 opciones. Pregunto, ¿sí, al Trágora sí lograron ingresar o tampoco a este? Sí, yo sí logré ingresar como enviaron el link, creo yo solo. Sí, la semana pasada lo mandamos porque la plataforma tenía inconvenientes, pero se solucionan un par de días después, entonces está muy bien. Bueno, entonces, Fanny, tú sí, Matilde, ¿lograste ingresar a Trágora? Joyce, ¿no? Bueno, No, yo no pude. de acuerdo, está muy bien. Vamos a hacer esta práctica como lo hemos hecho en otras ocasiones. Primero, pues hacemos esa primera lectura sin intenciones, sino que solo tratando de ver qué es lo que dice el texto y después ya hacemos con la interpretación adecuada. Muy bien. ¿Quién quiere empezar? Fanny, muy bien. Y luego Matilde. De acuerdo, entonces Joyce vas tercera. Fanny, ¿qué del 1 al 7 cuál has elegido para ponerlo aquí en pantalla? Am, pues la verdad no los he visto, puede ser cualquiera al azar. Entonces, de 1 a 7, dame un número. El 5. El 5, muy bien. Te lo muestro en pantalla. ¿Sí lo ves ahí? Sí. Bueno, creo que puedo hacerlo un poco más grande. Vamos a ver. Así. Muy bien. Entonces, haz esa primera lectura, Fanny, por favor, y luego ya hacemos el análisis muy rápido. Eso no va con ninguna extensión específica, solo No, plano. sí, así es. Yo no estoy en sí en contra de los mercados. No tengo nada en contra del capitalismo, pero me molesta la abundancia en contra de otros. La falta de reflexión en Estados Unidos, en Alemania y en otros países, el consumo desenfrenado que acaba con los recursos de nuestro mundo. Se puede lograr mucho a nivel local y vale la pena luchar más en contra de eso. Muy bien. Entonces, ahora sí, con la interpretación y todo, ya haciendo así como muy rápido el análisis de texto, contexto y subtexto, ¿cómo leería ese documental, Fanny? Adelante. Yo no estoy en sí en contra de los mercados. No tengo nada en contra del capitalismo, pero me molesta la abundancia en contra de otros. La falta de reflexión en Estados Unidos, en Alemania y en otros países. El consumo desenfrenado que acaba con los recursos de nuestro mundo. Se puede lograr mucho a nivel local y vale la pena luchar más en contra de eso. Muy bien. Si te das cuenta, este es un testimonio. Entonces, aquí prácticamente podríamos decir que tu voz sale a cuadro. O sea, hay alguien que tú le estás dando una voz en español. Ese sería un voiceover, ¿verdad? Entonces es tu voz sobre la voz del protagonista, que está a cuadro. Entonces, quisiera que lo hicieras un poquito más conversado, porque es tú a cuadro contándole a la gente, que en este caso es tu audiencia, lo que te molesta y lo que te sería ¿qué? Importante hacer, Como que se ¿verdad? me estuvieran entrevistando. Sí, podría ser como un tipo de entrevista. Vamos de nuevo. Yo no estoy en sí en contra de los mercados. No tengo nada en contra del capitalismo, pero me molesta la abundancia en contra de otros. La falta de reflexión en Estados Unidos, en Alemania y en otros países. El consumo desenfrenado que acaba con los recursos de nuestro mundo. Se puede lograr mucho a nivel local y vale la pena luchar más en contra de eso. Muy bien, pero pongámosle un poquito de emociones. Primero, sí, o sea, en sí, pues no estoy en contra, ¿verdad? O sea, te cuento, o sea, yo lo veo y no estoy de todo en contra, pero me molesta la abundancia en contra de otros.
Y de ahí, ahí reflexiva, ¿verdad? La falta de reflexión en Estados Unidos, en Alemania, en otros países. Y así lo vas contando, dándole un poco más de intención. Vamos de nuevo. Yo no estoy en sí en contra de los mercados. No tengo nada en contra del capitalismo, pero me molesta la abundancia en contra de otros. La falta de reflexión en Estados Unidos, en Alemania y en otros países, el consumo desenfrenado que acaba con los recursos de nuestro mundo, se puede lograr mucho a nivel local y vale la pena luchar más en contra de eso. Muy bien, me gusta. Se oyó muy diferente. Ahora te pregunto, ¿cómo te sentiste tú en esta última toma? Un poco más natural. Exacto. Sí, y lo requiere porque tú le estás dando voz a alguien que está a cuadro. Y está muy bien. Este te quedó muy bonito, Fanny. Gracias. Muy bien. Matilde, del 1 al 7, a excepción del 5, ¿cuál eliges? El 1. Muy bien. De acuerdo. Entonces, ahí está disponible, Matilde. Adelante. Primero sin nada, ¿verdad? Bye. Carol y Tim están llegando al destino de sus sueños. Tienen tras de sí un viaje de más de 10 horas en coche, del frío sur al trópico más caluroso. Están a punto de descubrir la extraordinaria Gran Barrera de Coral. Con sus 2.300 kilómetros de largo y 300 arrecifes de coral individuales, se encuentran muy cerca del arrecife de coral más grande del mundo. Carol y Tim se ponen sus trajes de buceo. Les espera 1 hora de recorrido en barco. Muy bien. Muy bonita dicción, Matilde, igual que Fanny. Ahora, ¿cómo lo interpretarías? Ok. Carol y Tim están llegando al destino de sus sueños. Tienen tras de sí un viaje de más de 10 horas en coche, el del frío sur al trópico más caluroso. Están a punto de descubrir la extraordinaria Gran Barrera de Coral. Con sus 2.300 kilómetros de largo y 300 arrecifes de coral individuales, se encuentran muy cerca del arrecife de coral más grande del mundo. Carol y Tim se ponen en sus trajes de buceo. Les espera 1 hora de recorrido en barco. No Muy me gusta. bien. Me gusta la voz que le has dado. Perfecto. Pero tú ahí eres testigo de lo que está, de Carol y Tim que están a cuadro, ¿verdad? Ujú, Entonces, aquí eso de coloquial también hay que darle emociones, porque, o sea, está la pareja allí, pero ¿qué van a hacer? Entonces tú le vas a contar a la audiencia lo que esa pareja va a hacer. Entonces, 10 horas en coche, o sea, podemos hacer eso. Son 10 horas en coche, pero ujú, van a tener, ¿verdad? Y entonces está esa experiencia del frío sur al trópico más caluroso, o sea, que puedan sentir frío y que puedan sentir calor. O sea, esas van a ser las 10 horas en ruta, ¿verdad? Pero hay algo por lo que vale la pena hacer esas 10 horas en coche, y es ujú, descubrir la extraordinaria barrera de coral, y no tengas o no te sientas insegura de poder decir extraordinaria. No tienes que ujú, decir extraordinaria, no, extraordinaria, porque es extraordinaria, ¿verdad? ujú, Entonces, que vivir esa palabra clave, ¿verdad? De barrera de coral, y le estás contando porque son 2.300, o sea, tú eres muy expresiva y entonces hasta abrir los ojos podría ayudarte, es que son 2.300 kilómetros de largo, o sea, ¿ustedes se imaginan cuánto es eso? O sea, no, yo no, o sea, nuestra vista no tiene ese alcance de 2.300 kilómetros, ¿verdad? Ni siquiera en ruta plana, de recta. ujú, ¿Verdad? Entonces, ahí darle un poquito más de emoción para que la gente diga, sí, hay que ver qué es lo que viene, ¿sí? Vamos de ujú. nuevo. Sí, quizás como por ser documental, a veces no pienso mucho en que sea tan, o que tenga, o uno piensa quizás, bueno, yo, ¿verdad? Pienso quizás a veces que el documental no tendría que ser como tan así,
pero ya viendo el contenido, digamos, del texto, creo que sí. Sí, o sea, entiendo, vea, que es como que yo estoy narrando lo que se está viendo en la pantalla. Exacto. Entonces, ajá, ok, Lo amerita, ok, Matilde, y tú lo puedes hacer. Vamos entonces. ok. Carol y Tim están llegando al destino de sus sueños. Tienen tras de sí un viaje de más de 10 horas en coche, del frío sur al trópico más caluroso. Están a punto de descubrir la extraordinaria Gran Barrera de Coral, con sus 2.300 kilómetros de largo y 300 arrecifes de coral individuales. Se encuentran muy cerca del arrecife de coral más grande del mundo. Carol y Tim se ponen sus trajes de buceo. Les espera 1 hora de recorrido en barco. Muy bien. Me gusta cómo le diste esas intenciones, Ok, pero trabajemos un poco la cadencia. A veces un poco más lento, otras veces más rápido. Igual, como que estás contando, porque estás narrando, ¿verdad? ujú, Entonces, ya tienes las intenciones, las emociones, pero cuéntanoslo, ¿verdad? ok, Que no pensemos que lo estás leyendo, sino que nos lo estás contando. Vamos de ok, nuevo. ok. Carol y Tim están llegando al destino de sus sueños. Tienen tras de sí un viaje de más de 10 horas en coche, del frío sur al trópico más caluroso. Están a punto de descubrir la extraordinaria Gran Barrera de Coral, con sus 2.300 kilómetros de largo y 300 arrecifes de coral individuales. Se encuentran muy cerca del arrecife de coral más grande del mundo. Carol y Tim se ponen sus trajes de buceo. Les espera 1 hora de recorrido en barco. Muy bien. Vamos a hacerlo una vez más, Ok, pero quiero que sonrías un poquito más en donde dice, están a punto de descubrir la extraordinaria barrera de coral. ok, Y luego sí mantener la sonrisa en donde se encuentra muy cerca del arrecife de coral más grande del mundo, ok, ¿verdad? Porque ese es el descubrimiento. Ahí sonriente también. ok, Vamos de nuevo. Esta es la última, te va a ok, quedar súper. Adelante. ok. Carol y Tim están llegando al destino de sus sueños. Tienen tras de sí un viaje de más de 10 horas en coche, del frío sur al trópico más caluroso. Están a punto de descubrir la extraordinaria Gran Barrera de Coral, con sus 2.300 kilómetros de largo y 300 arrecifes de coral individuales. Se encuentran muy cerca del arrecife de coral más grande del mundo. Carol y Tim se ponen sus trajes de buceo. Les espera 1 hora de recorrido en barco. Está en mute. Lo siento. Muy bien, Matilde. Ahora dime, ¿cómo te sentiste en esta última toma? O sea, no era presión que te había dicho esta en la última, pero sí quería que le dieras esa intención. ¿Cómo te sentiste? Como más emocionada. Sí, sí. Y Sí. te vi, o sea, tu expresión corporal se notaba. Y Ujú. de verdad, aunque no nos vean en cámara, la expresión corporal es fundamental para darle la intención, para como respaldar esa intención que queremos hacer. Así que muy bien, Matilde, te quedó muy bonito. Gracias. Bien, ahora, Joyce. Bueno, yo te digo Joyce, pero no sé si es Joyce, porque el lunes escuché al maestro Ricardo decirte Joyce, pero no sé cómo se pronuncia tu nombre entonces. No es Joyce. Es Joyce. Sí, es Muy bien, Joyce. de acuerdo. Entonces, Joyce, del 1 al 7, bueno, del 2 al 7, a excepción del 5, ¿cuál número eliges? El 3. El 3. Muy bien, te lo muestro. Bien. ¿Ya lo tienes en pantalla? Haz esa primera lectura, Joyce, por favor. Ok. Así, plana. Normal, ok. Ujú. La zona de dunas más extensa de Libia es el suroeste lejano. Es un terreno lleno de desafíos para el equipo de filmación.
Como un espejismo, una sombra extraña surge del horizonte borroso. Estos tubos sobre ruedas crean un milagro en el desierto. Los tubos de 400 metros se mueven en círculos, como las manecillas de un reloj gigante, esparciendo una fina niebla de agua sobre el suelo. Muy bien. Aquí también te toca contar, igual que a Matilde. Entonces, ¿cómo lo interpretaría Joyce ya teniendo esas imágenes y dando su voz? Ok. La zona de dunas más extensa de Libia es el suroeste lejano. Es un terreno lleno de desafíos para el equipo de filmación. Como un espejismo, una sombra extraña surge del horizonte borroso. Estos tubos sobre ruedas crean un milagro en el desierto. Los tubos de 400 metros se mueven en círculos como las manecillas de un reloj gigante, esparciendo una fina niebla de agua sobre el suelo. Muy bien, me gusta. Pero démosle también un poquito más de emociones, ¿verdad? Dice, la zona de dunas más extensa de Libia. O sea, Libia tiene una zona muy extensa y está en el suroeste lejano. Y luego, pues, está hablando que es un terreno de desafíos para el equipo de filmación. O sea, podrías imaginarte que, bueno, o pensar que a cuadro está unas 6 personas que llevan cámaras, que llevan luces, que llevan sonido, que llevan esto. Entonces, para ellos es complicado. Entonces, le estás contando a la gente que así como lo están viendo, sí hay un desafío para ese equipo. Luego, a ver esos espejismos, o sea, hace tanto calor que vemos como que fuera agua, ¿verdad? Del suelo, y no es así. Entonces tú estás contando todo eso y luego los tubos de 400 metros es también como los 2.300 kilómetros de coral. O sea, aquí hay 400 metros que se mueven en círculos, ¿verdad? Entonces, para darle esa intención de contárselo a la gente, obviamente ellos tienen imágenes, pero no hay problema. O sea, tú lo estás contando porque estás complementando lo que ellos ven en la imagen. Adelante, Joyce. La zona de dunas más extensa de Libia es el suroeste lejano. Es un terreno lleno de desafíos para el equipo de filmación. Como un espejismo, una sombra extraña surge del horizonte borroso. Estos tubos sobre ruedas crean un milagro en el desierto. Los tubos de 400 metros se mueven en círculos, como las manecillas de un reloj gigante, esparciendo una fina niebla de agua sobre el suelo. Muy bien, Joyce, muy bien, muy bien. Igual, esa expresión corporal ayuda, definitivamente. ¿Cómo te sentiste tú? Más o menos, más o menos. Más o menos. Bueno, me gusta cómo lo hiciste y creo que lo puedes hacer mejor. No te voy a dar más indicaciones, sino esas sugerencias que ya te di, con esa versión, yo sé que la puedes mejorar. Así Ok. que, adelante. La zona de dunas más extensa de Libia es el suroeste lejano. Es un terreno lleno de desafíos para el equipo de filmación. Como un espejismo sobre una sombra extraña, surge del horizonte borroso. Estos tubos sobre ruedas crean un milagro en el desierto. Los tubos de 400 metros se mueven en círculos como las manecillas de un reloj gigante, esparciendo una fina niebla de agua sobre el suelo. Muy bien, me gusta, de verdad que sí. Y sí, veo que lo hiciste mejor que la anterior con las mismas instrucciones. Está muy bien. Igual veo que te mueves, entonces eso ayuda, ayuda mucho. Ahora, ¿cómo te sentiste tú? Sí, un poquito mejor. ¿Sí? Sí, Bueno, sí. muy bien. Vamos a hacer una siguiente lectura un poco más rápido. Todavía tenemos textos, entonces, a ver, seguimos el mismo orden para que me dices, Fanny, un número que no hayan hecho tus compañeras y ni tú. No sé si el 8 ya lo son. No tenemos 8, es del 1 Hasta. al 7 Entonces el y 7. el 7, muy bien. Bien, haz esa primera lectura, Fanny.
Durante siglos, pueblos europeos estuvieron profundamente convencidos de estar en el centro del mundo, de que su sociedad era lo mejor que la humanidad había alcanzado y de que su saber era naturalmente mejor que el de los otros pueblos y sociedades que habitaban en el globo terráqueo. Sin embargo, a partir del siglo XVIII, no sé si va a ser el XVIII, a partir del siglo XVIII, nuevas generaciones de pensadores comenzaron a poner en duda esa pretendida superioridad, hasta dar origen a una disciplina científica particular en contexto de las ciencias sociales, la antropología. Muy bien. Y está muy bien, sí es siglo XVIII y solo ten cuidado con la parte donde dice pretendida superioridad, que se escuche esa D de final, no exagerada por supuesto, sino que se escuche natural, o sea que va con las otras letras, superioridad. Muy bien. Vamos entonces, ¿cómo harías esa interpretación ya en narración? Durante siglos, pueblos europeos estuvieron profundamente convencidos de estar en el centro del mundo, de que su sociedad era lo mejor que la humanidad había alcanzado y de que su saber era naturalmente mejor que el de los otros pueblos y sociedades que habitaban en el globo terráqueo. Sin embargo, a partir del siglo XVIII, nuevas generaciones de pensadores comenzaron a poner en duda esa pretendida superioridad, hasta dar origen a una disciplina científica particular en el contexto de las ciencias sociales, la antropología. Muy bien. Es cierto, el tipo de narración se requiere sobriedad, pero podemos darle un poquito más de intenciones para que vaya, para que no vaya, no se escuche como un tanto plano, sino que podamos darle esas curvas, esa melodía que necesita. Entonces, podría ser, eh, igual le estás contando a la gente, a la audiencia, y dice, estuvieron convencidos de que eran lo mejor del mundo, pero no, naturalmente se dieron cuenta de que no, que había algo más. Y entonces dice, a partir del siglo XVIII, nuevas generaciones de pensadores comenzaron, o sea, descubrieron que había algo mejor y algo nuevo y algo que nosotros no éramos los únicos. Y entonces, pues surgió la antropología, ¿verdad? Podemos sonreír un poco porque esta es la parte introductoria del video. Entonces, a la gente se supone que aunque él sepa de antropología o no sepa de antropología, nosotros queremos cautivarlos para que se queden viendo el documental. Así que eso lo vamos a contar. Adelante. Durante siglos, pueblos europeos estuvieron profundamente convencidos de estar en el centro del mundo, de que su sociedad era lo mejor que la humanidad había alcanzado, y de que su saber era naturalmente mejor que el de otros pueblos y sociedades que habitaban en el globo terráqueo. Sin embargo, a partir del siglo XVIII, nuevas generaciones de pensadores comenzaron a poner en duda esa pretendida superioridad, hasta dar origen a una disciplina científica particular en el contexto de las ciencias sociales, la antropología. Muy bien, me gustó esta versión. Entonces, como hubo ahí un par de tropiezos, ahora la vamos a hacer como veníamos y sin tropiezos, que quede muy bien así como venías tú en esta última. Vamos, de nuevo. Durante siglos, pueblos europeos estuvieron profundamente convencidos de estar en el centro del mundo, de que su sociedad era lo mejor que la humanidad había alcanzado y de que su saber era naturalmente mejor que el de otros pueblos y sociedades que habitaban en el globo terráqueo. Sin embargo, a partir del siglo XVIII, nuevas generaciones de pensadores comenzaron a poner en duda esa pretendida superioridad, hasta dar origen a una disciplina científica particular en el contexto de las ciencias sociales, la antropología. Muy bien, muy bien. Te me fuiste un poquito rápido ya de último, pero está muy bien. Me gusta esa intención que le diste. Gracias, Fanny. Matilde, ¿qué número eliges? El 7 ya Eh, has dicho, no, el 6 no, el 5 sí, el 4 no, el 3 ya, bueno, el 6 el 6. está algo difícil, creo. No, no creo. Yo sé que lo vas a hacer muy bonito. Así que vamos con esa primera lectura, Matilde. Sí. Lo que me ayudó a sobrellevar y casi superar por completo mis trastornos con la alimentación fue el darme cuenta de que soy buena persona,
una buena persona, con muchas cualidades y talentos. El hecho de valorarme a mí misma, más allá de tener cierto peso o cierta apariencia, y entender que la vida es maravillosa. Es importante buscar ayuda, porque hay personas y profesionales dispuestos a ayudarte. No vale la pena desperdiciar así la vida. Cuesta mucho, pero hay que hacerlo. Muy bien. Es un testimonio, entonces es decir que tú le vas a dar vida a alguien que está a 4. Ujú. Adelante, Matilde. Lo que me ayudó a sobrellevar y casi superar por completo mis trastornos con la alimentación fue el darme cuenta de que soy una buena persona, con muchas cualidades y talentos. El hecho de valorarme a mí misma, más allá de tener cierto peso o cierta apariencia, y entender que la vida es maravillosa. Es importante buscar ayuda, porque hay personas y profesionales dispuestos a ayudarte. No vale la pena desperdiciar así la vida. Cuesta mucho, pero hay que hacerlo. Muy bien. Me gusta la intención que le estás dando, pero creo que hay unas partes donde podrías sonreír. O sea, ya superaste esto que estaba, o sea, bueno, ya superó la persona, el testimonio, pues ya superó la situación. Entonces, soy una buena persona. Tengo muchas cualidades y talentos, o sea, descubrí que soy mucho mejor o de lo que yo pensaba de mí misma, ¿verdad? Ujú. Entonces, puedo sonreír, soy una buena persona, tengo cualidades, tengo talento, soy hermosa, ¿verdad? Entonces, que se note en la sonrisa. Ok, Y luego, podrías, también sonreír, en donde dice que la vida es maravillosa, o sea, descubrió la persona que hay algo mejor, o sea, que no me puedo encerrar, sino que, hay un mundo y un mundo bonito allá afuera. Y luego, ok. dar esa sugerencia, ese consejo, o sea, sí cuesta, o sea, cuesta superarlo, por supuesto. O sea, estando ahí es difícil cada día levantarse, lo que sea, pero sí se puede. O sea, cuesta, Sí, pero hay que hacerlo, ¿verdad? Y entonces terminas también con una sonrisa. ok, Vamos, Matilde. ok. Lo que me ayudó a sobrellevar y casi superar por completo mis trastornos con la alimentación fue el darme cuenta de que soy una buena persona, con muchas cualidades y talentos. El hecho de valorarme a mí misma, más allá de tener cierto peso o cierta apariencia, y entender que la vida es maravillosa. Es importante buscar ayuda, porque hay personas y profesionales dispuestos a ayudarte. No vale la pena desperdiciar así la vida. Cuesta mucho, pero hay que hacerlo. Matilde, te quedó precioso. Cuando esté Gracias. la grabación de la clase, quiero que te veas en el video. Ok, De verdad, o sea, esa parte de expresión, o sea, todos tus gestos y las manos, cómo las movías, me encantó. O sea, me gusta mucho cómo te quedó. Así ok. que gracias, Matilde. Gracias. Muy bien, Joyce, de lo poquito, bueno, creo que quedan 2, ahorita te digo. Vamos a ver. Sí, está el 2 y el 3. No, el 3 ya lo leí. El 4 es el que quedaba. Ah, bueno, sí, perdón, sí, tienes razón. Bueno, Ok. entonces el 4. Adelante. La lectura normal primero, ¿verdad? Aquí puedes ver una trucha común. Es una hembra de unos 12 centímetros. No tiene el tamaño mínimo para comerla. Si bajamos el río, podremos ver otro tipo de truchas. Ven, sube a la barca y te llevo a verlas. Con cuidado. Cuidado con eso. Vale, así está bien. Muy bien. Aquí igual es la experiencia, no estás narrando, sino que hay alguien que está a cuadro y tú le estás dando voz. Así que adelante. Aquí puedes ver una trucha común. Es una hembra de unos 12 centímetros. No tiene el tamaño mínimo para comerla. Si bajamos el río, podremos ver otro tipo de truchas. Ven, sube a la barca y te llevo a verlas. Con cuidado. Cuidado con eso. Vale, así está bien. Muy bien, muy bonito.
pero creo que podría ser un poquito más lento. Me gusta la ok. intención que le diste. Sí, porque sí, estás tú, estás como ves el río, agarraste la trucha muy bien, viste que tenía 12 centímetros, está muy bien, pues como eres bióloga, descubriste que es una hembra y está muy bien. Yo me lo creí, pero vamos un poquito más lento. Muévete un poquito. Ajá, no corramos tanto. Vamos otra vez. Ok. Aquí puedes ver una trucha común. Es una hembra de unos 12 centímetros. No tiene el tamaño mínimo para comerla. Si bajamos el río, podremos ver otro tipo de truchas. Ven, sube a la barca y te llevo a verlas. Con cuidado, cuidado con eso. Vale, así está bien. Muy bien, muy bien. También deberías ver la grabación cuando ya esté la clase. Me gusta esa manera que se expresan, de verdad, es que ayuda mucho, o sea, la parte del rostro, las manos, cómo las va moviendo, o sea, es que da vida, da color a lo que están diciendo y está muy bonito, muy bien, excelente. Bueno, gracias. Entonces, para los que no pudieron estar en clase, tienen 7 ejemplos para poder practicar. Por favor, eso de que no hayan podido estar no significa que no entren a Tragora, sino que vayan a Tragora, busquen los textos y practíquenlos porque es importante que, aunque no hayan estado en la clase, sí hagan esa sesión de dirección, que es lo que el complemento de la clase, ¿verdad? Y recordando un poco, la dirección, esa sesión de dirección es la simulación de que a mí me contrataron para grabar, en este caso, dar voz a un documental y el director o la persona con la que yo voy a reunirme me va a dar instrucciones de cómo trabajarlo y de preferencia que quede grabado de una vez. Obviamente hay una preparación que debemos hacer o ejercicios, vocalización, respiración, dicción, fonación, todo lo que necesitamos y también preparar nuestro texto. Tomar un texto de los que están aquí, de las herramientas que brindamos en la Academia de Otto Salamanca, lo trabajamos, vemos cómo vamos las intenciones, lo marcamos y todo y pues nos reunimos con el director. El director nos dará su punto de vista, cuáles serían nuestras áreas de oportunidad si hay que mejorarlas y pues grabar, que sería el ideal. Y sería ya esta tercera grabación para nuestro trabajo final. Entonces, primera parte, hacer su sesión de dirección, organizar, agendar. Ahora sí tenemos la plataforma disponible. Voy a dejar de compartir esta y voy a encontrar la plataforma. Muy bien. Entonces, como ustedes todos recuerdan, tenemos un usuario y una contraseña para ingresar a la plataforma y pues nosotros somos el curso de julio, entonces está disponible y aquí están las semanas. Esto lo podemos hacer desde nuestro ordenador o también desde nuestro celular. No hay ningún inconveniente, puede funcionar de las dos maneras y tenemos la semana 15. En la semana 15, pues aquí está la voz documental, el video, ¿verdad? Voz en off. Está el link del coaching presencial, que es el que va a quedar grabado hoy. Luego el link de la mentoría y la clase grabada de la semana. Entonces, vamos a ver. Así. Y luego, como es la semana 3 de formatos de voz, tenemos agendar nuestra dirección. Aquí está pues el manual práctico que pedimos que puedan leerlo y luego que puedan agendar su sesión. Aquí tenemos el enlace previo a haber leído las instrucciones que están aquí arriba y tenemos a 10 personas disponibles para poder coincidir en un horario que nosotros querramos. Como ustedes bien saben, o sea, sí está organizado acá para que el horario que yo elija, no importa en el país que esté, voy a encontrar a uno de los directores en el mismo horario y entonces podemos trabajar. La sesión dura más o menos 30 minutos y al ya tener agendado con quién voy a trabajar, ese director, perdón, nos va a enviar el enlace para nuestra sesión. Nosotros debemos tener preparado nuestro texto
y también, de ser posible, tener preparado el, eh, el Audacity, ¿verdad? Con las herramientas que tengamos, o sea, si tenemos solo el micrófono de la computadora, utilicemos el micrófono de la computadora. Como les decía al principio, lo que es importante es cuidar el espacio donde vamos a grabar. Podemos agarrar cojines, vamos a traer los cojines de la sala, los ponemos en algún espacio y podemos trabajar sin problema. Así reducimos cualquier ruido. Y ahora, si alguno está interesado en también hacer alguna grabación de podcast, puede decirle al director, mira, yo me preparé con un cierto contenido de podcast y me gustaría que me escucharas. Bien, entonces así recibe la orientación que necesita y aquí con estas grabaciones ya concluimos lo que necesitamos para entregar el audio final, que es nuestra tarea final del diplomado. Entonces, podemos ponerle 3 audios o 4. 3 pensando en la locución comercial, en audiolibro y en la narración de documental. O podemos agregar 4 si queremos el podcast. O podemos quitar la narración documental y agregarle el podcast, ¿verdad? La cosa es que no haya menos de 3 audios y tenemos que hacer un solo audio. Por eso les decía que guardáramos el audio que hayamos quedado, el que tenga el visto bueno, el que a mí me haya gustado y que también tenga el visto bueno de mi director. Y entonces ahora lo vamos a unir y debe quedar en 1 minuto. Es decir, bueno, el spot dura 12, 15 segundos, entonces tenemos 45 segundos, ¿verdad? Para distribuirlos en el audiolibro o en el podcast o en la narración documental. El orden no importa. Porque, por ejemplo, si Fanny se le da mejor lo de los audiolibros, entonces ella puede poner su primer el primer audio que sea en el demo en el audiolibros. Pero a Joyce se le da más la parte comercial. Entonces Joyce va a empezar su demo con el audio de un spot. Ah, pero a Matilde quiere hacer un podcast. Entonces Matilde va a empezar su demo con el podcast, ¿verdad? Entonces no importa el orden. Tenemos más o menos 3 semanas para trabajarlo. Y la otra semana igual voy a seguir dando la instrucción para recordarles cómo vamos a ir terminando esto. La ventaja es que viene, bueno, yo pensaría que sí es una ventaja que tenemos el receso por las fiestas de fin de año, entonces vamos a tener un poco más de tiempo para trabajar el demo, ¿verdad? Tenemos dudas respecto a la parte técnica, es decir, de la Audacity, podemos acudir al maestro José. Si tenemos dudas respecto a cómo va a quedar el demo, pueden acudir a mí o pueden acudir al maestro Ricardo. No hay ningún inconveniente. Si terminamos antes nuestro demo, podemos enviarlo al grupo. Perfecto, sí. Solo que lo enviamos y asignamos al maestro Otto. O sea, podemos saludar al grupo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, compañeros. Aquí envío mi audio, maestro Otto. Entonces, buscamos el número del maestro Otto para que tener esa llamada de atención de él y que él sepa que tiene que escuchar nuestro audio. Pero vamos a hacer esa instrucción también la otra semana, un poco más despacio, porque todavía nos falta el cuarto formato de voz, que esto ya es doblaje. Entonces, aquí no tenemos dudas, comentarios. ¿Todo bien? Gracias, Joyce. Matilde, ¿tú también? Fanny. Todo bien. Muy bien. Bueno, entonces, para la semana 16, trabajamos un poco de doblaje, ¿verdad? Como ya recibimos esa orientación de técnica vocal, cómo irlo trabajando, o sea, cualquier tipo de locución, pues nos sumergimos ahora al doblaje y como también ya recibimos esa parte de actoral con el maestro Ricardo, entonces aquí vamos a hacer un poquito de complemento, ¿verdad? Que vamos a darle vida a personajes. Entonces, aquí tenemos, esto sí es un poco más largo, tenemos una sesión sobre el doblaje que dura 57, 58 minutos aproximadamente. Y luego tenemos una clase magistral del maestro Otto, donde en directo él está grabando
un doblaje con Filmora. Entonces, pues lleva un poco más de tiempo. Luego, tenemos la edición con Filmora para doblaje. Esta es un video muy corto donde nos permite ver que Filmora, que es otra aplicación de la que podemos utilizar. Miren, de preferencia, yo creo que se puede utilizar en el teléfono, pero de preferencia hagámoslo desde nuestra computadora. Tenemos aquí la opción de descarga Filmora. Yo creo que sí se ve, ¿verdad? Así. Dice descarga Filmora y tenemos, ya nos da aquí, pruébalo gratis. Yo ya lo tengo descargado, entonces no lo voy a descargar. Entonces aquí dice pruébalo gratis y le doy descargar. Luego tengo un video de 11 minutos donde de verdad nos da esa oportunidad de ver de que Filmora es bastante fácil, amigable de utilizar. Y para complementar, en herramientas, ahí donde hemos encontrado en acceder a recursos, donde hemos encontrado los guiones para nuestras clases anteriores, también tenemos descargar escenas para doblaje. Entonces aquí nos va a mandar a un drive y tenemos varias opciones. Podemos elegir cualquiera de estas. Voy a abrir este primero. Y si ustedes se dan cuenta, tenemos el primer archivo es el video y el segundo archivo es un Word. Entonces, ya después de haber visto cómo el maestro Otto trabaja su doblaje, también como hemos visto el tutorial de Filmora, podemos elegir cualquiera de las escenas que tenemos acá. Por ejemplo, yo digo, voy a elegir Amadeus. Entonces, lo puedo descargar en mi computadora y puedo abrir el guión. Y en este caso, pues somos mujeres las que estamos aquí en clase sincrónica. Entonces, yo como mujer, como tengo voz femenina, entonces voy a elegir una voz femenina, ¿verdad? Está Constanza, Amadeus, y luego hay otros personajes, pero yo solo voy a elegir uno. Y lo adapto y voy practicando de acuerdo a cómo yo considero que puedo utilizar tanto el Filmora como la escena que he elegido. Y lo que quiero que hagamos es que en la próxima clase, miren, si eligieron 30 segundos, está muy bien. Lo importante es que yo quiero que experimenten, o el objetivo de hacer esta última clase de formato de voz como doblaje, es que podamos experimentar por muy poco tiempo que sea, pero podamos experimentar el doblaje, ver cómo es el personaje que hemos elegido. Aquí se aplica también la parte de cuando ustedes presentan sus personajes, se recuerdan con el maestro Ricardo, ¿verdad? Entonces, se hace un análisis bastante detallado del personaje que nosotros íbamos a representar, y pues aquí hacemos ese análisis también del personaje al que le vamos a dar nuestra voz, ¿verdad? Cómo es, cómo se mueve, cómo consideramos que podemos darle voz doblar a esa actriz. En este caso, pues somos mujeres las únicas que estamos acá, entonces, pero sí, ahí tenemos compañeros, buscamos cómo mi voz puede darle vida al personaje que tengo en pantalla. ¿Sí? ¿Dudas? Está un poquito más largo para esta semana, yo lo sé, pero podemos hacerlo. Yo sé que sí. A muchos nos gusta esta experiencia. Creo que varios vemos vamos a la academia porque queremos ver lo del doblaje, y entonces vamos a experimentar esa parte. Y qué mejor que pues hacerlo desde nuestra casa, porque bueno, sí podría ser de que alguien nos llame, hay una productora, una agencia, nos llama a su estudio y hacemos, y entonces hay un operador, hay un grabador, hay un director, etcétera, etcétera. Pero la experiencia de poderlo también, o sea, saber que puedo hacerlo desde casa,
también va a ser muy gratificante. Así que es lo que nosotros invitamos aquí en la academia, de que ustedes desde casa puedan ser su director, su editor, su grabador, el mismo actor, ¿verdad? Todo en uno, el multitask que llaman, ¿verdad? Vivir esa experiencia con 30 segundos, ¿no? O sea, no quiero que se ponen toda la escena o que hagan todos los personajes, no. Eligen ustedes la escena que quieran, descargan el video y pueden ver todos los videos que están disponibles allí para saber con cuál podrían sentirse cómodos para trabajar. Y pues ya lo vemos en directo el próximo día de clases, que sería nuestra última clase ya en formatos de voz. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Todo bien? ¿Mucho que hacer? ¿Sí? ¿No? ¡Qué miedo! Ah, todo bien, no hay miedo, Joyce. Tú lo puedes hacer, yo sé que sí. Si ya narramos documental, esto va a estar muy bien. Eso me Bien. recordó que yo tenía un pasatiempo ¿Sí? en TikTok de hacer, bueno, en TikTok suelen como hacer ese tipo de dinámica, Ajá. de poner la escena, alguien más hace como uno de los personajes y de ahí dejan como, Ujú. o sea, la voz para que una haga la del otro. Y yo me acuerdo que se hizo viral un poco porque yo hice a la burbuja de las chicas superpoderosas, porque como mi voz es bien, como bien aguda. Ajá. Pero sí, eran como bien interesantes ese tipo de Sí. ejercicio. Y así es la ventaja también que tenemos con Filmora. Y elegimos bueno, tenemos estas opciones. Si ustedes ven que pueden descargar otra imagen o otro video, está muy bien, o sea, no hay ningún inconveniente, pero cuando eso se complica, mejor les damos estas herramientas, ¿verdad? Para que ustedes las tengan aquí fácilmente, las tomen y puedan hacer su práctica. Bien. Entonces, para las personas que no estuvieron en clase, ¿se recuerdan? Ver la clase, coordinar su sesión de dirección de documental o también si quieren agregar podcast y también ver los videos de la semana 16 para trabajar el doblaje la próxima semana. Les pido que de verdad, aunque no terminen la tarea, se conecten, ya sea también ustedes que están acá o los que no estuvieron hoy, que se conecten. Es nuestra última clase y entonces si hay alguna duda sobre el doblaje, podemos resolverla o estamos empezando, tenemos curiosidades sobre el doblaje, pues lo platicamos, ¿verdad? No se puede hacer la presentación, está bien, pero podemos platicar al respecto porque sé que el doblaje nos interesa a todos. Así que, por favor, los invito a conectarse, que ya sería nuestra última clase de nosotros conmigo, ¿verdad? Con Silvia y ya viene las clases de bonus, porque ya el diplomado está por terminar, sí. Pero me da gusto que ustedes estén perseverando. O sea, son 4 meses o un poco más, ¿verdad? Entonces necesita constancia, perseverancia, disciplina y ustedes lo están logrando. Así que ánimo y nos encontramos el próximo jueves a las 7 de la noche.